¿Se acuerdan del cuadrito que estaba aquí en la esquina que dijimos que células estaban involucradas en TH1? 17. Listo. Y linfocitos B. Acá están TH1, TH2, TH17 y linfocitos T reguladores. Ellos entonces van a ayudar a controlar ese agente infeccioso de tipo hongos. Sin embargo, les cuento pues aquí, hablando en micro, que los hongos es el dolor de muelas de todo el mundo. A nadie le gusta, ni a nosotros los microbiólogos porque son difíciles de diagnosticar, ni a ustedes los médicos porque son difíciles de tratar. Usted puede durar con un hongo toda la vida. Una simbiosis ahí. Uy, yo ese descrito no le llamo hongo. Sobre todo los que practican deportes, les salen muchos hongos en los pies, en la espalda, en las axilas. Los hongos también pueden ser transmitidos de generación en generación, digamos. No. No, eso sí no. No. Porque es que, digamos, yo conozco personas que, digamos, bueno, la mamá o el papá sufrían de algún hongo a nivel de la piel, ¿sí me entiende? Y es exactamente la misma presentación de ese hongo se le presentó al hijo. Porque Contacto. se lo contagian Sí. por contacto directo. El hecho de que yo tenga un hongo y me rasque aquí y me rasque aquí, ya con eso me autoinoculé. Ah. O por ejemplo, si la madre tiene cándida en la cavidad vaginal y el bebé sale por cada vaginal, es probable que el niño salga con candidiasis. Ya nacer no puede. Bueno, entonces aquí está el cuadrito de clase 1, el 2, el 17 y el regulador, qué factor promueve a su diferenciación, cuál citocina produce y cuál es la función en la eliminación de ese hongo. Bueno, terminamos hongos. Virus. Muy despacio. Parásito yo Pero creo parece que. que ve rápido, pero en realidad muy despacio. Al principio sí estaba acelerado, pero ya le va. Se relajo. Bueno, esto lo podemos pasar. Listo. ¿Qué saben de los virus? Desnudos. Muy bien. Intracelulares obligados. ¿Qué más hay? Hay desnudos. Que son en forma de Espiral. la forma de los virus. Es que no me acuerdo. Dame más, dame más. Hay desnudos, capsulados. Envueltos. ADN, ARN. ADN. ¿Qué más saben? Yo. Bueno, pues hablemos un poquitico de ellos. Como su compañera lo mencionó, son microorganismos, no, agentes infecciosos intracelulares obligados. ¿Por qué no se consideran vivos? ¿Por qué? Porque solamente son proteínas. Muy bien, porque no tienen una maquinaria replicativa que haga que ellos mismos se repliquen. Necesitan de una célula huésped. Hay virus que infectan bacterias. Sí. Dígame usted. Muchas. No descubiertas todavía, pero podría. Sí, ¿cómo se llaman? Bacterias. Digamos. Dígame usted. Usted tiene el filtro. Va a llamar a María Fernanda. No. Perfecto, se llaman bacteriófagos. Entonces tenemos virus que infectan bacterias, tenemos virus que infectan animales, tenemos virus que infectan plantas, tenemos virus que infectan humanos. Y tenemos virus que se pueden transmitir entre animales y humanos. ¿Sí? Y hay virus como ¿cuál? Rabia. ¿Cuál? La rabia, muy bien. Es un virus que se transmite entre animales y humanos. Y hay virus que son propios de animales y otros virus que son propios de humanos. Por ejemplo, ¿qué? Virus de la inmunosuficiencia. El VPH es propio de humano. ¿O no? Se parece mucho al de los animales, pero puede decirse que sí, que es propio de humanos. VIH.
Pero el VIH tiene un primo en los animales. ¿Qué es el primo de? El virus de la inmunodeficiencia felina, simiana, bovina, en fin. Por ejemplo, el distemper. Distemper, eso lo iba a decir. El distemper solo le da a los caninos. Sí. ¿A los humanos les da? No, usted jamás en la vida va a ver un humano con un distemper. Pero usted dijo sí que puede por un la zorrito comunicación, con un ¿no? distemper, la fauna silvestre si la puede ver. Bueno, entonces Pero ya había pongan dicho que cuidado. por La capacidad de causar enfermedad de un virus va de la mano huésped. de la virulencia. ¿Qué significa esto? O de la adaptabilidad. Hablemos primero de esta. Cuando un virus está muy adaptado, es menos patógeno. Cuando un virus está menos adaptado, Más patógeno. es más patógeno. Por ejemplo, el virus de la rabia es un virus que no está adaptado a nosotros ni a los animales que, como los perros, como los zorros, pues como no está adaptado, cuando nos da rabia, la mortalidad es cercana al 80, al 90%, porque se vuelve más virulento. Mientras que un virus que esté adaptado, por ejemplo, los que El están de la acá, gripa. los fuegos, el herpessimple tipo 1, que son las llagas que nos dan aquí en la boca. Es un virus que está muy bien adaptado, usted no se va a morir de un fuego en la boca. O la gripa, ¿no? O una gripa, señora. Una gripa, lo mismo, no se va a morir de una gripa. Aunque bueno, estamos hablando de pacientes inmunocompetentes. Inmunosuprimidos puede que sí termine, o bebés o neonatos, puede que sí los termine matando. Bueno, entonces, todos los virus que son letales en algunos animales puede que no lo sean letales en otros. Eso lo hablábamos al principio de semestre cuando hablábamos de inmunidad de especie, inmunidad de raza. Entonces, por ejemplo, los bats, los murciélagos, son Rabia. transmiten la rabia, pero no desarrollan rabia. O sea, Son reservorios. pues usted no va a ver un murciélago con rabia así. No me den agua. No. Anubas. Bueno, los virus tienen dos ciclos, uno que se llama lítico y otro que se llama lisogénico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El lítico y lisogénico. Yo creo que tengo aquí la imagen. Vean, díganme qué es lítico y qué es lisogénico. Fagos, entran, salen. El lítico, que llega a la célula ahí, Se multiplica. la destruye. Se producen muchas Ah. copias y Se ya la destruye. célula no aguanta más para tener Capacidad. copias y se rompe. Revienta. ¿Listo? Por ejemplo, VIH es este, el virus lítico. Destruye linfocitos T, CD4, de tipo TH1 y de tipo TH2. Por eso el VIH, ya sean humanos o en felinos, el pronóstico de esa enfermedad va de la mano de cuántos linfocitos TCD4 tenga. Entre menos linfocitos tenga el paciente, Menos. mayor probabilidad de muerte. Y entre más linfocitos TCD4, menor probabilidad de muerte. O sea que va de la mano de la patogenicidad de la enfermedad. Entre menos linfocitos, peor pronóstico. Y entre más linfocitos, mejor pronóstico. Y entonces el lisogénico, ¿cuál es? Se fusiona. Muy bien, entonces a medida que el material genético se replica de la célula, él también se va a replicar. Por ejemplo, ahí tenemos el famoso VPH. La gran mayoría de virus que tienen ciclo lisogénico terminan causando activación de unos genes que tienen el genoma de animales y humanos que se llaman oncogenes. Entonces, generalmente los virus lisogénicos terminan siendo oncogénicos, desarrollando cáncer en el paciente. Por eso el VPH, generalmente dependiendo del serotipo, va a terminar en un cáncer de cuello uterino o un cáncer de pene. Ay, ¿cómo así? ¿A los hombres también les da? ¿Cómo le pasa? Se les cae. A las niñas son a las que hacen ¿En serio? ¿Les da VPH? Por lo menos a los pero jóvenes los que están en el útero. Yo... Sí, obvio. A los jóvenes, a los jóvenes. Dale, pues una elegancia. Ay, yo
Esto lo conocen de acuerdo ARN. a la clasificación de los ácidos nucleicos. Entonces podemos tener 7 tipos, que es la clasificación de Baltimore. Pero usted no solo puede clasificarlos de acuerdo al tipo de ADN, los puede clasificar de acuerdo a la fórmula. Entonces tenemos helicoidales, eicosaédricos y mixtos. Y tenemos otra forma de clasificarlos, y es si son envueltos o si son desnudos. Entonces usted puede tener envueltos helicoidales, envueltos icosaédricos, desnudos helicoidales, desnudos icosaédricos. ¿Sí? Bueno. Resulta que los virus, pues usted sabe que son intracelulares, ¿no? Entonces se comportan al igual que las bacterias intracelulares. Aquí tenemos todos los mecanismos de los que se vale el sistema inmunológico para poder controlar ese agente infeccioso de tipo intracelular. Bueno, entonces aquí tenemos inmunidad innata. Miren las bellezas que tenemos aquí empezando, los natural killer. Y tenemos una citoquina súper importantísima, que es el interferón, la familia de interferones. Esos interferones son las citoquinas más importantes de la inmunidad innata, que inducen un estado antivírico en la célula. ¿Qué significa? Que cuando una célula es invadida por un virus, esta célula produce interferones para decirle a las demás: Cuidado. mira que entró allá un virus, ojo. Entonces todas se ponen en posición de defensa para evitar que sean infectadas por ese mismo virus. Cuando fue lo de la pandemia, que no teníamos vacunas, usted se acuerda por allá que las vacunas llegaron como en julio, junio tal vez, y de enero a junio era la cruz: que le vaya bien mi amor, téngase. Sí, vuelve o no. Entonces en esa época se utilizaban los interferones para poder proteger a la gente del COVID. No había más. Habían interferones, habían sueros heterólogos y ya, y medicamentos, pero no había otra forma de controlar a la gente del virus. Y de inmunidad adaptativa tenemos los linfocitos B, ojo, antes de que el virión entre a la célula. Y uno Y no. tenemos linfocitos TCD8, que son los que van a destruir células infectadas por virus. Pues en la innata tenemos interferones, natural killer, complemento, todas estas moléculas que las vimos a principio del semestre, y algunos receptores tipo TOL son capaces de reconocer ADN y ARN viral. No sé si lo recuerdan. Sí lo recuerdan. PANS. Los PANS que reconocían, estaban los RIC, estaban los MOD, estaban los TOL, en fin. Bueno, listo. Aquí tenemos entonces, mire que usted, aquí son títulos de anticuerpos, perdón, títulos de interferones y títulos de anticuerpos, y estos son días post vacunación. Una vez usted pone la vacuna, el paciente empieza a inducir interferón, pero también empieza la producción de anticuerpos. Estas son vacunas para virus, ¿no? Estamos hablando de virus. Entonces miren ustedes que este par se llevan súper bien. A medida que empieza la inmunidad adaptativa a funcionar, la inmunidad innata ya empezó unas semanas antes. Aquí está el punto cuando los niveles de interferones bajan, los niveles de anticuerpos ya están arriba. Adaptativa frente a virus. Entonces tenemos otra vez NK, porque recuerden que las NK son de las dos inmunidades, pues de origen linfóide, pero participan en las dos. Tenemos anticuerpos de tipo IgG que neutralizan las partículas virales antes de que entren a la célula. Algunos IgM, algunos IgA,
Citotoxicidad mediada por citotóxicos. Recuerden que los CD8 son los específicos para destruir patógenos intracelulares como los virus. Y tenemos linfocitos CD4 de tipo TH1. Yo espero que a usted en el parcial no se le vuelva una mezcla. Células con inmunoglobulinas, con citoquinas. Mucho cuidado, lean bien lo que yo les estoy preguntando, porque a veces se dejan enredar con la pregunta que yo les hago. Como les dije, son 4 casos clínicos, uno por cada agente infeccioso, una preguntita abierta que es uno de los artículos que está y el resto todo cerrado. Es más, ustedes tienen una pregunta abierta menos que el otro grupo. El otro grupo le quedaron 2 preguntas abiertas. Pensando pues que yo no voy a estar en su parcial del martes. El otro grupo tiene 2 preguntas abiertas. Son 4 casos clínicos. El otro grupo tiene 4 casos clínicos, 2 preguntas abiertas y 4 cerradas. Usted tiene 4 casos clínicos, Una abierta y 5 una cerradas. pregunta abierta y 5 cerradas. Listo. Bueno, Sacarnos un 2. solo podemos pasar. Aquí están mecanismos de evasión de los virus. Aunque se considera que no tienen vida, estas maravillas de la naturaleza tienen la capacidad de fugarse del sistema inmunológico. Son un dolor de muelas para el sistema inmunológico. Entonces tenemos variación antigénica, que usted ya sabe qué es, inhibe la presentación antigénica, o sea, evita que sea presentado, y si no es presentado, pues no es procesado. Elimina los transportadores de TAC, que son del procesamiento antigénico, o sea que lo procesan, pero no deja presentarlo. Inhibe la expresión de MHC. Miren, por ejemplo, estas bellezas. Produce citoquinas homólogas a las nuestras, pero utiliza las citoquinas para inhibir al sistema inmunológico para que no lo ataque. Y uno todavía pregunta, ¿será que está muerto o será que está vivo? Pues se cuestiona uno que una partícula infecciosa pueda hacer tanto daño. Produce citoquinas inmunosupresoras para evitar que el sistema inmunológico lo destruya. Pues, por ejemplo, debe estar BAR, ahí está este BAR. Y esta belleza, VIH, que es equivalente al felino, al simiano y al bovino, que destruye células del sistema inmunológico. Linfocitos TCD4 en el caso de los humanos, y en el caso de los felinos, casi que todo. Neutrófilos, macrófagos, CD4, CD8, megacariocitos, plaquetas, todo, destruye todas las células del sistema inmune. ¿Le tomaron foto? ¿Captura mental? Bueno, vamos a ver este virus. Entonces, no sé si lo conocen, se llama el virus de la influenza, que causa una enfermedad que se llama la influenza. No se la confundan con Haemophilus influenza, que es una bacteria. Tenemos casi que se llaman igual, pero son diferentes. Entonces, el virus de la influenza expresa 2 proteínas, glicoproteínas transmembranales, una que se llama hemaglutinina y otra que se llama neuraminidasa. Este virus es un virus que tiene tropismo por sistema respiratorio. Entonces, cuando entra el paciente va a causar un cuadro respiratorio de neumonía, bronquitis, bronquiolitis y finalmente mata al paciente. Bueno, entonces, de variaciones de la hemaglutinina tenemos 17 y de las variaciones de la neuraminidasa tenemos 10. Las figuritas que aparecen ahí son los huéspedes. Entonces, seguramente aparecemos en la gran mayoría de todos los huéspedes. Somos huéspedes accidentales. Y si tú miras, casi que todos, hay un solo microorganismo, un solo agente que los tiene casi que todos, que son las aves. Entonces, cuando tú combinas este con este, te da H1N1, H1N2, H2N1, H2N3, H5N1, H6N7. Entonces, imagínense todas las posibles combinaciones que usted puede tener. Hemos tenido varias pandemias, si usted no se acuerda, pues porque no existía en esa época, pero la pandemia más grave que ha afectado a la humanidad fue la de 1918 por H1N1, la conocida como gripe española. Mató 40 millones de personas.
esta pandemia, la que acabamos de tener, solo mató 6 millones de personas. Usted dice, profe, sigue siendo un número grande. Claro, sigue siendo un número grande, pero comparado. imagínese donde nos hubiera dado COVID, influenza ahorita. Muchos de nosotros también habíamos pasado por esa lista de, no de 40, pero sí 20 o 30. Tuvimos más, H2N2 en el 57, en el 68 H3N2, por aquí en el 75 tampoco estabas, H1N1, H3N2, de pronto aquí sí estabas. 2001 tuvimos estas próximas y se dice que hay una próxima. Se dice que las pandemias son un mecanismo que tiene la humanidad o la ciencia para, pues la naturaleza, para diezmar la población, para calmarla, para controlar. Se espera una nueva pandemia y se dice que muchos de nosotros vamos a morir en esa pandemia, precisamente por influenza. Si tú miras, los huéspedes, es decir, los que van a transmitir las enfermedades son las aves. Y tú no tienes como ponerle barreras al cielo, no hay cómo. Las aves migratorias. Entonces es probable que no sepamos cómo controlar esa próxima pandemia. Porque sigue siendo H1N1. Porque es la más común. Entonces usted todos los años debería vacunarse contra el serotipo que esté circulando de influenza. ¿Se han vacunado frente a influenza? Quería, pero... Debería. Todos los años. La cepa cambia. Todos los años deberías vacunarte. Bueno. En los virus se presenta lo que se llama derivación antigénica, que son las que dan las epidemias, y desplazamiento antigénico, que son pandemias. Ya la pandemia ya la vimos, cuando se producen arreglos mayores que llevan a modificaciones mayores, y ese virus lo que va a hacer es desconocer a muchos huéspedes como extraños y empezarlos a destruir. ¿Qué son las epidemias? Cuando se producen cambios genéticos puntuales que producen modificaciones antigénicas menores. Y entonces tenemos una epidemia. ¿Cuál es la diferencia entre buenas tardes, entre una epidemia y una pandemia? La población. La epidemia. La cantidad de población que afecta. Muy bien. La epidemia es una enfermedad que se produce en una determinada población en un determinado tiempo. Mientras que la pandemia, pues la acabamos de vivir. Una enfermedad distribuida a nivel global en un lapso de tiempo. No sé, pero ustedes... No sé si les dice la película, pero la famosa gripe española duraron 4 años en pandemia. ¿Cuánto duramos nosotros? Un año y medio. Como 2 años, ¿cierto? Sí, como 2020 y 2021. Creo que nos dejaron salir en el 2021 finalizando. ¿Por qué los virus de los animales saltan a los humanos? Por esto. Entonces resulta que la cercanía entre animales y humanos hace que los virus que están adaptados a la vida animal pasen a nosotros. Entonces el que le gusta meterse el patico aquí en la axila y duerme con el pato, la gallina, el loro, el pájaro, lo que tengan, el gato, el conejo, pilas con eso, porque usted no sabe qué enfermedades puedan tener los animalitos que te puedan transmitir a ti. Entonces, miren ustedes, se calcula que donde aparecen estos nuevos virus en un radio de 50 kilómetros viven 131 millones de personas, 241 millones de pollos, 47 millones de patos y 22 millones de cerdos. No nos vayamos tan lejos, vámonos a las casas campesinas. Tú te vas aquí a una región, a cualquier casa campesina, y la señora tiene en la misma casa, al ladito, el cerdo, que alimenta con lo que le queda de comida, la gallina que entra a la casa, el gato, el perro que se la pasa de adentro hacia afuera, los patos, los conejos y todos los animales que puedan tener en la casa, porque esa es la cultura que tenemos. Y ustedes son más dados a la cercanía con animales, precisamente por su vocación formativa. Entonces cogen el perrito, que el gatico, que el besito, que se acuesta conmigo, que durmamos juntos, que bueno, en fin, si se pudiera traer el caballo y meterlo a la cama, también lo hacían. Mucho cuidado, este tipo de prácticas hacen que los virus que son propios de animales brinquen a los humanos. Listo, terminamos con parásitos. De los parásitos
tienden a la cronicidad, porque recuerden que los parásitos tienen diferente tamaño, diferente forma, diferentes huéspedes. Algunos son móviles, la gran mayoría. Algunos tienen tegumentos extremadamente duros. Entonces, imagínense un eosinófilo que mide 10 micras, ¿qué le va a hacer a una tenia que mide 10 metros? Pues cosquilla era, ¿qué le va a hacer? Entonces, generalmente los parásitos en el sistema inmunológico tienden a formar granulomas, porque es la manera que tiene el sistema inmunológico para controlarlos. Entonces, aquí en este caso, cuando un parásito se adapta, tiene mayor probabilidad de causar enfermedad. En este caso, entonces tenemos, no sé si tú recuerdas la clasificación de los parásitos. Entonces tenemos protozoos y tenemos metazoos. Y dentro de los protozoos tenemos 5: amebas, flagelados, ciliados, coccidias y microsporidios. Todos unicelulares, ¿cierto? Y dentro de los metazoos tenemos 2 grupos: helmintos y artrópodos. Dentro de los helmintos tenemos 3: tremátodos, nemátodos y cestros. Y dentro de los artrópodos tenemos 5: insectos, arácnidos, crustáceos, pentastómidos y chilópodos. Entonces cualquiera de esos puede causarle enfermedad al animal o al humano. Entonces, dependiendo de todos esos, hay algunos que son intracelulares, como los protozoos, y hay otros que son extracelulares, como los helmintos y como los artrópodos. Entonces tenemos protozoos intra, extra, helmintos intra, extras y artrópodos, hematófagos y tisulares. Ya entendí por qué eso está aquí. Entonces imagínate, por ejemplo, volvamos a hablar del parásito extracelular que mide 30 centímetros, Ascaris. Ascaris, que es así de gigante, tiene la capacidad de pasar de intestino a sangre, de sangre a pulmón, del pulmón usted se lo pasa otra vez al intestino y sale. Ese es un parásito que, dígame un eosinófilo, ¿qué le va a hacer persiguiéndolo desde el sistema digestivo hasta la boca y vuelve? No es posible. Entonces este tipo de parásitos generalmente son un dolor de muelas para el sistema inmunológico. La inmunidad innata frente a parásitos va de la mano de fagocitos. ¿A quién tenemos aquí? Los que se puedan fagocitar, o sea, los que sean pequeños, protozoos, unicelulares, en fin. Entonces tenemos, por ejemplo, toxoplasma, babesia, muy bien. ¿Qué células fagocíticas tenemos? Dendríticas, macrófagos, neutrófagos. ¿Será que un NK le sirve? No, jamás. Eosinófilos son las células de elección, no se les vaya a olvidar. Más bien, venga, los predispongo para que lo recuerden. Recuerden que los eosinófilos son las células de los parásitos. Y eosinófilos va de la mano de mastocitos y va de la mano de IgE. Algunos parásitos pueden activar complemento, o sea que el complemento también pudiera ayudar a destruir ese agente infeccioso. Bueno, hay algunos parásitos que se ubican en sitios inmunológicamente privilegiados, por ejemplo toxoplasma. Entonces hacen que el sistema inmunológico no sea capaz de destruirlo. Entonces por eso es que causan generalmente enfermedad y matan al paciente. Bueno, inmunidad adaptativa. Entonces tenemos TH1 para intracelulares, TH2 para extracelulares que van a promover la producción de IgE y generalmente infecciones acompañadas de formación de granulomas. Entonces los granulomas, acuérdense que son los que rodean al parásito para dejarlo inmóvil y si no se puede replicar, pues no puede causar enfermedad. Pero dependiendo de su ubique ese granuloma puede ser contraproducente para el paciente. Entonces tenemos granulomas a nivel hepático, granulomas a nivel pulmonar, granulomas a nivel renal. Y esos granulomas son tejido fibrótico que daña la función del órgano.
Bueno, entonces aquí tenemos una serie de mecanismos que se producen cuando hay un paciente con parasitosis. Entonces tenemos eosinofilia, que es típico de un paciente, ya sea con protozoos o con helmintos. Producción de mediadores inflamatorios, hay reacciones inflamatorias, algunas severas, por ejemplo, aquí, por ejemplo, los ectoparásitos, las pulgas, las garrapatas, los piojos. Tenemos la producción de IgE, que es típico de animales infectados por parásitos de tipo helmintos. Y tenemos esto, que es lo típico que cuando tenemos un paciente con parásitos, que es aumento de la contractibilidad, aumento de la producción del moco y aumento de la permeabilidad. ¿Qué significa esto? Diarrea. En la gran mayoría de pacientes con parasitosis o parasitismo intestinal terminan en procesos diarreicos, acuosos, con dolor abdominal. Precisamente por eso, porque aumentan las citoquinas, toda esta producción de moco, permeabilidad y contractibilidad. Y la gran mayoría de parásitos, de acuerdo al tamaño, van a terminar en fibrosis. Aquí tenemos, bueno, aquí son los efectos que tiene la respuesta inmunológica frente a parásitos de tipo protozoos. Entonces, por ejemplo, el sistema busca evitar que penetre a la célula, los mata, en fin, miren los helmintos que son gigantes, les producen daño directo al parásito, los expulsa. Generalmente, por ejemplo, ascaris se expulsa en la noche. En los humanos, cuando el paciente está dormido y se queda quietico, en los niños es muy frecuente que el ascaris salga por la colita. Entonces los niños se asustan al otro día al ver ese verde en la cama, pues porque imagínense de dónde salió ese gusano. Qué sorpresa. Y en los artrópodos, pues también se busca el daño directo al parásito. Este no me gusta, este. Tómele foto. Entonces, son los mecanismos de evasión de los parásitos frente a la respuesta inmunológica. Ya entendí por qué son Entonces pueden localizarse a nivel intracelular, pueden hacer algo que se llama mimetismo molecular, sobrevivir dentro de macrófagos, escaparse del sistema inmunológico, inmunosuprimir al paciente, inducir la apoptosis de natural killer, inhibir la adhesión de neutrófilos, bueno, en fin, adiós. Entonces todos estos mecanismos hacen que realmente sea difícil eliminar un agente infeccioso del tipo parásito. Tenemos toxoplasma, uno de los parásitos más patógenos que hay. Se escapa de los neutrófilos, evita la formación del fagolisosoma. Me sale haciendo mucho ruido, ya me duele la garganta de hablar tanto. Se ubican en sitios inmunológicamente privilegiados, forman quistes que son formas hipoantigénicas. Entonces, básicamente, tener toxoplasma es un reto para el sistema inmunológico. Cuando usted decida ser madre y colabore con la variabilidad genética de este mundo, antes de procrear, hágase una pruebita de anticuerpos para toxoplasma. Si los tiene, tienen que hacerle cada mes titulación de anticuerpos para que no vaya a haber seroconversión de IgG a IgM. Y si no los tiene, preocúpese también, porque quiere decir que su sistema inmunológico no lo conoce. O sea que lo ideal es que usted no se infecte durante todo el embarazo. ¿Cuáles son los trimestres más delicados cuando usted se infecta por toxoplasma? El primero y el tercero. Si usted se infecta en esos dos, su hijo puede salir con retinocoroiditis, puede salir con ceguera, puede salir con retraso psicomotor. Bueno, tenemos esta belleza, se llama histoplasma. Esta maravilla suelta los epítopos. Entonces, cuando viene el sistema inmunológico a atacarlo, le deja la propia entonces, como no tiene epítopos, pues no tiene cómo el sistema inmune reconocerlo y queda libre. Listo. Eso lo podemos pasar. Bueno. Entonces, resulta que el sistema inmunológico tiene diferentes estrategias, como lo pudiste observar, que buscan defenderse de toda esta carga infecciosa. En la imagen de allá tenemos Brucella, una bacteria intracelular que causa una enfermedad altamente contagiosa que se llama brucelosis.
que no solo afecta al ganado bovino, sino que puede afectar otro tipo de animales, incluyendo los humanos. Tenemos aquí hongos en los animalitos, que si bien es cierto ustedes no lo vieron muy al fondo en su microbiología, yo se los presenté así a rapidez. Afectan generalmente a todos los animales que tengan pelo o que tengan plumas, y generalmente son superficiales. Aquí vimos que podemos tener hongos que afectan dermis, tejido subcutáneo y tejido profundo. Tenemos virus. De los retos más grandes para los animales son las enfermedades virales. La gran mayoría de ellas terminan en inmunosuprimiento del animal porque destruyen células del sistema inmunológico. Y parásitos. Entonces, recuerden que los parásitos son grandes, móviles, se ubican en sitios diferentes, tienen hospederos diferentes, y entonces van a ser un reto para el sistema inmunológico para poderlos controlar. Esto que usted está viendo es una obstrucción intestinal donde es necesario anastomosar aquí y sacar el pedazo para poder sacar esa obstrucción que tiene. Eso es un nudo de parásitos. Generalmente el intestino termina muriendo, o sea, le da un infarto intestinal al paciente. Bueno, entonces si usted comprende cómo funciona el sistema inmunológico frente a estos agentes infecciosos, pues va a poder ayudarnos, que es el propósito por el cual usted se matriculó en esta carrera y ya va a acabar. Esta es la clase que les tenía preparados. Muchísimas gracias por esperarme. No los puedo acompañar, recuerden, el otro martes, pero estoy